En el corazón de Andalucía, junto al río Guadalquivir, se alza una fortaleza que durante siglos fue símbolo de poder, de fe y de justicia. Y que hoy, cuando la recorres bajo el sol de Córdoba, parece solo un conjunto de muros antiguos rodeados de jardines hermosos. Pero hay algo que el visitante promedio no percibe mientras camina entre fuentes y naranjos. Algo que quedó impregnado en la piedra, en los pasillos estrechos, en los sótanos que durante generaciones permanecieron cerrados al público. Porque el Alcázar de los Reyes Cristianos no siempre fue un museo, no siempre fue un lugar de paseo. Durante más de 300 años, este edificio fue la sede de uno de los tribunales más temidos de toda Europa. Un lugar donde se decidía, con documentos y procedimientos formales, quién vivía y quién moría, quién conservaba su nombre y quién lo perdía para siempre. Y lo más inquietante no es lo que ocurrió dentro de sus muros. Lo más inquietante es cómo lo hemos olvidado. Hoy vamos a recorrer la historia de este lugar. Vamos a intentar entender cómo un palacio construido para reyes se convirtió en tribunal del Santo Oficio. Vamos a preguntarnos qué significaba en aquella época ser llamado a comparecer ante la Inquisición cordobesa. Y vamos a reflexionar sobre lo que implica que ahora caminemos por estos espacios tomando fotografías, sin pensar demasiado en todo lo que ocurrió aquí. Porque hay preguntas que merecen ser formuladas. Primera pregunta: ¿cómo fue posible que una institución religiosa controlara durante siglos la vida, la muerte y el patrimonio de miles de personas en esta ciudad? ¿Y por qué el poder civil no solo lo permitió, sino que lo respaldó activamente? Segunda pregunta: ¿quiénes fueron los que pasaron por estas salas? ¿Qué nombres quedaron registrados en los archivos? ¿Y cuántos otros desaparecieron sin dejar rastro, borrados de la historia por el simple hecho de haber sido acusados? Tercera pregunta: ¿por qué hoy recorremos el Alcázar como si fuera solo un monumento arquitectónico? ¿Por qué los jardines y las torres reciben toda la atención, mientras que los calabozos apenas se mencionan en las visitas guiadas? En los próximos minutos vamos a intentar responder algunas de estas cuestiones, no con afirmaciones absolutas, porque la historia rara vez permite certezas, pero sí con documentos, con testimonios de época, con el contexto que permite entender cómo funcionaba un sistema que hoy nos resulta difícil de imaginar. Si te interesan los lugares que guardan secretos, las fortalezas que fueron testigos de épocas oscuras y las historias que el turismo prefiere no contar, quédate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y acompáñanos en este viaje al pasado de Córdoba. Comenzamos. Oficialmente, el Alcázar de los Reyes Cristianos es considerado una joya del patrimonio español. Forma parte del conjunto histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Sus jardines, que ocupan aproximadamente 55.000 metros cuadrados, son célebres por su belleza. Las fuentes escalonadas, los estanques que reflejan la luz del atardecer, los naranjos y cipreses que dibujan paseos geométricos. Todo ello atrae cada año a cientos de miles de visitantes que pasean por sus senderos buscando la postal perfecta. El edificio principal, con sus 4 torres características, representa un ejemplo notable de arquitectura militar medieval adaptada a usos palatinos. La Torre de los Leones, la Torre del Homenaje, la Torre de la Inquisición y la Torre de las Palomas configuran un conjunto que mezcla influencias mudéjares con elementos góticos. Los muros de sillería, el patio morisco, los baños de tradición árabe que se conservan en el interior, todo habla de una época en la que Córdoba era una de las ciudades más importantes de la península ibérica. En los folletos turísticos se destaca que aquí residieron los reyes católicos durante largas temporadas.
que desde estas salas se planificó la conquista del Reino de Granada. Que en este mismo lugar, según la tradición, Isabel y Fernando recibieron a Cristóbal Colón para escuchar por primera vez su proyecto de navegación hacia las Indias. Momentos históricos que quedaron grabados en la memoria colectiva como símbolos de grandeza imperial. Y todo eso es cierto. Todo eso está documentado. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque lo que casi nunca se menciona es que los reyes católicos solo utilizaron el Alcázar como residencia durante un periodo relativamente breve. Y que en 1482, apenas unos años después de establecerse aquí, cedieron el edificio a una institución muy diferente. Una institución que convertiría este palacio en algo completamente distinto. El Santo Oficio de la Inquisición tomó posesión del Alcázar de Córdoba y lo mantuvo bajo su control durante más de 300 años, desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX. Durante todo ese tiempo, las torres que hoy admiramos sirvieron como cárceles. Los salones donde los reyes celebraban audiencias se transformaron en salas de interrogatorio. Y los sótanos, esos espacios que el visitante actual apenas vislumbra, fueron testigos de procedimientos que hoy nos resultarían imposibles de justificar. Es importante entender el contexto. La Inquisición española no surgió de la nada. Fue establecida en 1478 mediante bula papal, a petición de los propios reyes católicos. Su objetivo declarado era preservar la ortodoxia católica en los reinos de Castilla y Aragón, en un momento de profunda transformación política y religiosa. La unificación de los reinos, la expulsión de judíos y musulmanes, la conquista de Granada, todo formaba parte de un proyecto más amplio en el que la uniformidad religiosa se consideraba fundamental para la estabilidad del Estado. En ese marco, la Inquisición no era vista como una anomalía. Era una institución del reino, con su propia burocracia, sus propios funcionarios, sus propios procedimientos legales. Los inquisidores eran nombrados por la corona. Los tribunales operaban con autorización real. Y sus sentencias tenían fuerza de ley. Córdoba fue una de las ciudades donde el Santo Oficio estableció un tribunal permanente. Y el Alcázar, por su solidez, su ubicación estratégica y su capacidad para albergar tanto oficinas como celdas, fue elegido como sede principal. Lo que ocurrió dentro de estos muros durante los siglos siguientes forma parte de una de las páginas más controvertidas de la historia española. Una página que algunos prefieren no recordar y otros tienden a exagerar. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Pero lo que no puede negarse es que este lugar fue escenario de sufrimiento humano. Y que ese sufrimiento merece ser recordado. Vamos a intentar reconstruir, con los documentos disponibles, cómo funcionaba el Tribunal Inquisitorial de Córdoba. ¿Qué tipo de casos llegaban hasta aquí? ¿Qué procedimientos se seguían? ¿Y qué destino esperaba a quienes eran declarados culpables? El Alcázar que hoy conocemos comenzó a construirse en el año 1328, por orden del rey Alfonso XI de Castilla. Pero el lugar donde se asienta tiene una historia mucho más antigua. Los romanos ya habían establecido aquí una fortaleza. Los visigodos la ampliaron, y durante el período de dominación musulmana, este emplazamiento formó parte del gran complejo palatino de los califas omeyas, que convirtieron a Córdoba en una de las ciudades más esplendorosas del mundo conocido. Cuando Fernando III conquistó la ciudad en 1236, el antiguo Alcázar árabe pasó a manos cristianas. Durante casi un siglo, los reyes castellanos utilizaron las estructuras preexistentes, adaptándolas a sus necesidades. Pero fue Alfonso XI quien decidió levantar un edificio completamente nuevo.
un palacio fortaleza que reflejara el poder de la monarquía cristiana sobre una tierra que había sido musulmana durante más de 500 años. La construcción aprovechó parte de los cimientos árabes y romanos. Las torres se levantaron con piedra de sillería traída de las canteras cercanas. Los patios interiores mantuvieron la tradición mudéjar de combinar espacios abiertos con fuentes y vegetación. Los baños, herencia directa de la cultura andalusí, fueron conservados porque incluso los reyes cristianos apreciaban la comodidad del agua caliente. El resultado fue un edificio híbrido, una fortaleza que era también palacio, un lugar de gobierno que era también residencia, y con el tiempo, una prisión que era también tribunal. Cuando los reyes católicos llegaron a Córdoba en el último cuarto del siglo XV, el Alcázar se convirtió en el centro neurálgico de la política castellana. Desde aquí se organizaron las campañas militares contra el reino nazarí de Granada. Aquí se celebraron consejos de guerra, audiencias diplomáticas, ceremonias religiosas. Los cronistas de la época describen un palacio bullicioso, lleno de cortesanos, soldados, embajadores y peticionarios de todo tipo. Pero también describen algo más. Describen el creciente poder de una institución que operaba en paralelo al gobierno civil. Una institución que tenía sus propias cárceles, sus propios jueces, sus propios verdugos. Una institución que respondía directamente ante el inquisidor general y a través de él ante el Papa y el Rey. En 1482, apenas 4 años después de la creación de la Inquisición española, se estableció formalmente el Tribunal del Santo Oficio de Córdoba y se le asignó como sede permanente el Alcázar de los Reyes Cristianos. Es probable que la elección del lugar no fuera casual. El Alcázar ofrecía varias ventajas prácticas. Sus muros gruesos garantizaban que los prisioneros no pudieran escapar. Sus sótanos proporcionaban espacios adecuados para celdas de aislamiento. Su ubicación céntrica permitía que los autos de fe, las ceremonias públicas donde se leían las sentencias, pudieran celebrarse ante grandes multitudes. Y su condición de edificio real otorgaba a la Inquisición un aura de legitimidad institucional. A partir de ese momento, el Alcázar dejó de ser primordialmente un palacio. Los reyes siguieron visitándolo ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia. El verdadero poder que habitaba estos muros era ahora otro. Era el poder de juzgar las conciencias. Para entender lo que significaba el Tribunal de la Inquisición en Córdoba, es necesario comprender primero el contexto social de la ciudad en aquella época. Córdoba había sido durante siglos un lugar de convivencia entre culturas. Judíos, musulmanes y cristianos habían coexistido aquí con mayor o menor tensión según los periodos, pero siempre compartiendo el mismo espacio urbano. La Judería de Córdoba, con su sinagoga que aún hoy puede visitarse, fue una de las más importantes de Castilla, y tras la conquista cristiana, muchos musulmanes permanecieron en la ciudad como mudéjares, conservando su religión bajo dominio cristiano. Pero a finales del siglo XV, esa convivencia llegó a su fin. El decreto de expulsión de los judíos en 1492 obligó a la comunidad hebrea a elegir entre el exilio o la conversión al cristianismo. Miles eligieron quedarse, bautizándose para poder conservar sus hogares, sus negocios, sus vidas. A estos conversos se les llamaba cristianos nuevos, y sobre ellos recayó inmediatamente la sospecha, porque la pregunta que la Inquisición se hacía era simple. ¿Un judío que se convierte al cristianismo para evitar el destierro es realmente cristiano? ¿Ha abandonado sinceramente su antigua fe? ¿O practica en secreto los ritos de sus antepasados, fingiendo ante el mundo una religión que no siente? Esa sospecha fue el combustible que alimentó durante siglos la maquinaria inquisitorial. Y Córdoba, con su numerosa población conversa, fue uno de los lugares donde esa maquinaria funcionó con mayor intensidad. Los documentos conservados en los archivos históricos
permiten hacernos una idea de cómo operaba el tribunal. Cuando alguien era denunciado ante la Inquisición, se abría un expediente. La denuncia podía venir de cualquier parte: un vecino que había observado comportamientos sospechosos, un familiar que guardaba rencores, un competidor comercial que veía en la acusación una forma de eliminar a un rival, o simplemente alguien que repetía rumores escuchados en la plaza. Los inquisidores recibían la denuncia y comenzaban las investigaciones preliminares. Se interrogaba a testigos, se recopilaban testimonios, y si los indicios parecían suficientes, se procedía a la detención del acusado. La detención era un momento terrible. Los familiares del Santo Oficio, una especie de policía inquisitorial, se presentaban en el domicilio del sospechoso, generalmente de noche o al amanecer. Se le conducía al alcázar y se le encerraba en una celda. Sus bienes eran inventariados y confiscados preventivamente. Y desde ese momento, el acusado quedaba completamente aislado del mundo exterior. Las celdas del alcázar estaban diseñadas para el aislamiento. Eran pequeñas, oscuras, sin apenas ventilación. Los prisioneros no sabían de qué se les acusaba hasta que eran llevados ante los inquisidores. No podían comunicarse con sus familias. No tenían acceso a un defensor hasta las fases finales del proceso, y podían permanecer encerrados durante meses, incluso años, mientras se completaba la instrucción del caso. El sistema inquisitorial funcionaba con una lógica propia que hoy nos resulta difícil de comprender. No era simplemente un mecanismo de represión arbitraria, aunque sus efectos pudieran parecerlo. Era una institución con reglas, con procedimientos escritos, con una burocracia meticulosa que registraba cada paso del proceso. Los inquisidores no actuaban por capricho. Seguían manuales, consultaban precedentes, redactaban informes detallados que hoy se conservan en los archivos y que nos permiten reconstruir con cierta precisión lo que ocurría dentro de los muros del alcázar. Cuando un acusado era conducido ante el tribunal por primera vez, se le leían los cargos de manera genérica. Se le informaba de que existían denuncias contra él por delitos contra la fe. Pero no se le decía quiénes eran sus acusadores, ni se le revelaban los detalles específicos de las acusaciones. Esta era una de las características más angustiosas del procedimiento. El acusado debía confesar sus pecados sin saber exactamente de qué se le acusaba. Debía adivinar qué era lo que los inquisidores sabían o creían saber. Los interrogatorios podían prolongarse durante semanas. El acusado era llevado repetidamente ante el tribunal. Se le hacían las mismas preguntas una y otra vez, buscando contradicciones en sus respuestas. Se le mostraban fragmentos de testimonios ajenos, sin revelar la identidad de los testigos. Se le presionaba para que confesara no solo sus propios pecados, sino también los de sus familiares, amigos y conocidos. Porque la Inquisición no buscaba únicamente castigar al culpable, buscaba extender su red de vigilancia sobre toda la comunidad. Cada confesión debía incluir los nombres de otros sospechosos. Cada acusado se convertía, bajo presión, en acusador de otros. Y así el círculo se ampliaba, atrapando cada vez a más personas en su interior. En el Alcázar de Córdoba, los espacios estaban organizados para facilitar este proceso. Las celdas ocupaban los niveles inferiores del edificio. Las salas de interrogatorio se situaban en plantas superiores. El prisionero era conducido por pasillos estrechos, subiendo y bajando escaleras, atravesando patios donde podía cruzarse con otros detenidos sin poder hablarles. Todo estaba diseñado para reforzar la sensación de aislamiento, de indefensión, de estar completamente a merced del tribunal. Los documentos de la época describen las celdas como espacios reducidos, de apenas unos pocos metros cuadrados. Las paredes eran de piedra desnuda. La luz entraba, cuando entraba,
por ventanucos diminutos situados cerca del techo. El mobiliario se reducía a un jergón de paja y un cubo para las necesidades fisiológicas. Los prisioneros recibían una alimentación mínima, apenas suficiente para mantenerlos con vida. Y en los meses de invierno, el frío que se filtraba por los muros del alcázar convertía la estancia en estas celdas en un suplicio constante. Es importante señalar que no todos los acusados sufrían las mismas condiciones. La Inquisición distinguía entre diferentes categorías de prisioneros. Aquellos que colaboraban con el tribunal, que confesaban prontamente y delataban a otros, podían recibir un trato algo más benigno. Aquellos que se mostraban obstinados, que negaban las acusaciones o que se retractaban de confesiones anteriores, eran sometidos a un régimen mucho más severo. Y aquellos que eran considerados relapsos, es decir, que habían sido condenados anteriormente y habían vuelto a caer en la herejía, sabían que su destino estaba prácticamente sellado. El procedimiento inquisitorial contemplaba el uso de la tortura como método legítimo para obtener confesiones. Esto no era exclusivo de la Inquisición. Los tribunales civiles de la época también empleaban el tormento como parte de sus investigaciones. Era una práctica aceptada en el sistema legal europeo de aquellos siglos, por más que hoy nos resulte inaceptable. Pero la Inquisición desarrolló sus propios métodos, regulados por instrucciones precisas que especificaban cómo, cuándo y durante cuánto tiempo podía aplicarse el tormento. Los manuales inquisitoriales establecían que la tortura solo podía emplearse cuando existían indicios suficientes de culpabilidad, pero faltaba la confesión del acusado. No podía aplicarse de manera arbitraria. Debía ser autorizada formalmente por los inquisidores reunidos en consulta. Y debía estar presente un médico para supervisar que el reo no sufriera daños permanentes que le impidieran asistir posteriormente al juicio. Estas precauciones pueden parecer cínicas a nuestros ojos, y probablemente lo eran, pero reflejan algo importante sobre la mentalidad de la época. La Inquisición no se veía a sí misma como una institución de barbarie. Se veía como un tribunal de justicia que operaba según las normas de su tiempo. Los inquisidores creían sinceramente que estaban salvando almas, que al obligar a los herejes a confesar y arrepentirse, les ofrecían la posibilidad de reconciliarse con Dios antes de morir, que el sufrimiento físico-temporal era un precio pequeño comparado con la condenación eterna que aguardaba a quienes morían en pecado. Esta lógica, por más que nos resulte aberrante, es fundamental para entender cómo funcionaba el sistema. Los hombres que dirigían el tribunal del Alcázar no eran monstruos en el sentido convencional del término. Eran funcionarios de una institución que gozaba de plena legitimidad en su sociedad. Actuaban conforme a las leyes de su tiempo. Y probablemente dormían tranquilos por las noches, convencidos de estar cumpliendo con su deber religioso y patriótico. Los métodos de tormento empleados en el Alcázar de Córdoba eran los habituales en los tribunales inquisitoriales de toda España. El más común era la garrucha, que consistía en atar las manos del acusado a la espalda, izarlo mediante una polea hasta cierta altura y dejarlo caer bruscamente, deteniendo la caída antes de que tocara el suelo. El tirón resultante provocaba un dolor intenso en los hombros y podía causar dislocaciones si se repetía varias veces. Otro método frecuente era el potro, una mesa donde se ataba al acusado y se le estiraban las extremidades mediante cuerdas que se iban tensando progresivamente. También se empleaba la toca, que consistía en introducir un paño en la garganta del reo mientras se le vertía agua, provocando una sensación de ahogamiento. Según los registros conservados, la tortura no se aplicaba en todos los casos. Algunos historiadores estiman que aproximadamente 1/3 de los procesos inquisitoriales incluían alguna forma de tormento. Pero incluso en los casos donde no se llegaba a la tortura física,
La amenaza de ella estaba siempre presente. Los acusados eran conducidos a las salas donde se guardaban los instrumentos. Se les mostraban los aparatos. Se les describía con detalle lo que podían esperar si no confesaban voluntariamente. Esta intimidación psicológica era a menudo tan efectiva como el tormento real. El Alcázar de Córdoba conservaba estos instrumentos en dependencias específicas. Los sótanos del edificio, que hoy el visitante apenas puede entrever, albergaban las cámaras donde se llevaban a cabo los interrogatorios más severos. Estas estancias estaban situadas en zonas apartadas, lejos de los patios y las salas principales, de modo que los gritos de los torturados no perturbaran el funcionamiento cotidiano del tribunal, porque el tribunal seguía funcionando mientras tanto. Los escribanos redactaban actas, los calificadores estudiaban expedientes, los inquisidores celebraban audiencias ordinarias, todo con la normalidad burocrática de cualquier otra institución de la época. Es probable que muchos cordobeses de aquellos siglos pasaran junto a los muros del Alcázar sin pensar demasiado en lo que ocurría dentro. Las murallas eran gruesas. Los sonidos no trascendían al exterior. Y aunque todo el mundo sabía que allí funcionaba el Tribunal del Santo Oficio, la vida cotidiana seguía su curso. Los mercados abrían cada mañana. Los artesanos trabajaban en sus talleres. Los niños jugaban en las calles. Solo cuando llegaba el momento de los autos de fe, esas ceremonias públicas donde se proclamaban las sentencias, la presencia de la Inquisición se hacía visible para toda la ciudad. Los autos de fe eran espectáculos cuidadosamente organizados. Se celebraban en plazas públicas, generalmente frente a la catedral o en espacios amplios donde pudiera congregarse una multitud. La fecha se anunciaba con semanas de antelación. Las autoridades civiles y eclesiásticas eran invitadas a presidir la ceremonia, y los vecinos acudían en masa, porque la asistencia era prácticamente obligatoria, y porque, además, estos eventos constituían uno de los pocos entretenimientos públicos disponibles en aquella sociedad. Los condenados eran sacados del Alcázar en procesión. Vestían el San Benito, una túnica característica que indicaba la naturaleza de su delito. Los que habían sido reconciliados con la Iglesia llevaban sanbenitos de color amarillo con cruces rojas. Los que iban a ser relajados al brazo secular, es decir, entregados a las autoridades civiles para su ejecución, vestían sanbenitos negros decorados con llamas y demonios. Esta vestimenta los marcaba de por vida. Incluso después de cumplir sus penas, los reconciliados debían llevar el sanbenito durante años, y cuando finalmente podían quitárselo, la prenda era colgada en las iglesias de sus parroquias, con su nombre escrito, para que sus descendientes cargaran con el estigma durante generaciones. La ceremonia incluía un sermón, generalmente pronunciado por un predicador de prestigio. Luego se procedía a la lectura de las sentencias. Cada condenado era llamado por su nombre. Se exponían públicamente sus delitos. Se describían las pruebas que habían sido presentadas contra él. Y se anunciaba el castigo que le correspondía. Las penas variaban según la gravedad del caso. Los delitos menores podían castigarse con multas, penitencias públicas o destierro temporal. Los casos más graves acarreaban confiscación de bienes, prisión perpetua o galeras. Y para los herejes pertinaces, aquellos que se negaban a arrepentirse, o para los relapsos que habían reincidido en sus errores, la pena era la muerte en la hoguera. Es importante aclarar que la Inquisición, como tribunal eclesiástico, técnicamente no ejecutaba a nadie. La Iglesia tenía prohibido derramar sangre. Por eso, los condenados a muerte eran relajados al brazo secular, es decir, entregados a las autoridades civiles para que éstas cumplieran la sentencia. Pero esto era una ficción legal que nadie se tomaba en serio. Todo el mundo sabía que entregar a alguien al brazo secular significaba enviarlo a la hoguera.
y las autoridades civiles no tenían opción de negarse. La relajación al brazo secular era, en la práctica, una sentencia de muerte dictada por el tribunal inquisitorial. Las ejecuciones se llevaban a cabo fuera del casco urbano, en un lugar conocido como el Quemadero. En Córdoba, este espacio se situaba en las afueras de la ciudad, junto al río. Los condenados eran conducidos allí después del auto de fe. Se les ataba a postes y se les daba una última oportunidad de arrepentirse. Aquellos que confesaban su herejía en el último momento eran estrangulados antes de que las llamas los alcanzaran, como muestra de misericordia. Los que se mantenían obstinados eran quemados vivos. Los archivos conservan registros de numerosos autos de fe celebrados en Córdoba entre los siglos XV y XVIII. Algunos de ellos fueron especialmente multitudinarios. En los primeros años de funcionamiento del tribunal, cuando la persecución se centraba principalmente en los conversos de origen judío, las condenas se contaban por decenas en cada ceremonia. Hay documentos que hablan de autos de fe con más de 100 procesados. Y aunque no todos eran ejecutados, el espectáculo de ver desfilar a tantos vecinos marcados como herejes dejaba una impresión imborrable en la población. Con el tiempo, el ritmo de los procesos fue disminuyendo. A medida que la comunidad conversa se fue asimilando, o huyendo, o simplemente extinguiéndose bajo la presión constante, el tribunal tuvo que buscar nuevos objetivos. En los siglos XVI y XVII, la atención se desplazó hacia otros grupos. Los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo, fueron perseguidos con especial intensidad hasta su expulsión definitiva en 1609. Los protestantes, aunque escasos en España, eran buscados con celo. Las prácticas de brujería y hechicería también cayeron bajo la jurisdicción inquisitorial. Y los delitos morales, como la bigamia, la blasfemia o la solicitación, es decir, los sacerdotes que aprovechaban la confesión para seducir a sus penitentes, ocuparon una parte creciente de la actividad del tribunal. El Alcázar de Córdoba fue testigo de todos estos cambios. Sus celdas albergaron a conversos acusados de judaizar en secreto, a moriscos sospechosos de seguir practicando el Islam, a extranjeros detenidos por poseer libros prohibidos, a mujeres denunciadas por curanderas o adivinas, a clérigos procesados por desviaciones doctrinales o morales. Cada época dejó su huella en los expedientes que hoy se conservan en los archivos. Pero más allá de los casos individuales, lo que estos documentos revelan es el funcionamiento de un sistema que afectaba a toda la sociedad. Porque la Inquisición no solo castigaba a los culpables, creaba un clima de sospecha permanente que condicionaba la vida de todos los habitantes de Córdoba. Vivir en Córdoba durante los siglos de actividad inquisitorial significaba vivir bajo una vigilancia invisible, pero omnipresente. No hacía falta haber cometido ningún delito para sentir el peso del tribunal. Bastaba con ser vecino de alguien que había sido procesado. Bastaba con tener un apellido que sonara a converso. Bastaba con que un enemigo personal decidiera presentar una denuncia, fundada o no, para que la maquinaria se pusiera en marcha. El miedo era el verdadero instrumento de control. Y ese miedo se transmitía de generación en generación, impregnando las relaciones familiares, las amistades, los tratos comerciales. Había cosas de las que simplemente no se hablaba. Había preguntas que no se formulaban. Había recuerdos que se enterraban en el silencio más absoluto, porque desenterrarlos podía significar la ruina. Los estatutos de limpieza de sangre, que se fueron imponiendo a lo largo del siglo XVI, institucionalizaron esta discriminación. Para acceder a cargos públicos, para ingresar en determinadas órdenes religiosas, para obtener ciertos títulos universitarios, era necesario demostrar que no se tenía ascendencia judía ni morisca. Y la forma de demostrarlo era mediante investigaciones genealógicas que podían remontarse varias generaciones atrás.
Si en algún punto del árbol familiar aparecía un antepasado procesado por la Inquisición, el candidato quedaba descalificado. El estigma se heredaba como una mancha indeleble. Esto creó una sociedad obsesionada con los linajes. Las familias guardaban celosamente sus expedientes de limpieza de sangre. Los matrimonios se negociaban teniendo en cuenta no solo la dote o la posición social, sino también la pureza genealógica de los contrayentes. Y aquellos cuyo pasado familiar presentaba sombras vivían en un estado de ansiedad permanente, temiendo que algún día alguien desenterrara el secreto que sus padres o abuelos habían logrado ocultar. En este contexto, el Alcázar de Córdoba era mucho más que un edificio. Era el símbolo visible de un poder que se extendía por toda la ciudad, por toda la región, por todo el reino. Sus torres se alzaban sobre el caserío como un recordatorio constante de que nadie estaba completamente a salvo. Y sus archivos, donde se acumulaban miles de expedientes con nombres, testimonios, confesiones y sentencias, constituían una amenaza latente para cualquier familia que tuviera algo que ocultar. Los inquisidores eran conscientes del poder que les otorgaba esta información, y la utilizaban cuando necesitaban fondos, cuando querían presionar a algún notable local, cuando buscaban obtener alguna ventaja política. Siempre podían recurrir a los archivos. Siempre podían insinuar que quizás sería conveniente revisar ciertos expedientes antiguos. Esta capacidad de amenaza silenciosa convertía al tribunal en un actor político de primer orden, mucho más allá de sus funciones estrictamente religiosas. Pero el poder de la Inquisición no era ilimitado. A lo largo de los siglos, el tribunal enfrentó resistencias de diverso tipo. Las autoridades civiles, aunque formalmente colaboraban con el Santo Oficio, a menudo chocaban con él por cuestiones de jurisdicción. Los nobles locales, que veían sus privilegios amenazados, buscaban formas de limitar la influencia inquisitorial. Y dentro de la propia Iglesia, no faltaban voces que cuestionaban los métodos del tribunal o que consideraban excesivo su poder. En Córdoba, algunos de estos conflictos quedaron registrados en los documentos de la época. Hubo disputas sobre quién tenía derecho a juzgar determinados delitos. Hubo protestas cuando el tribunal intentaba extender su jurisdicción a ámbitos que tradicionalmente correspondían a otros jueces. Y hubo casos en los que familias poderosas lograron proteger a sus miembros de las garras inquisitoriales, utilizando sus contactos en la corte o en Roma. Pero para la mayoría de la población, estas luchas de poder eran asuntos lejanos. Lo que importaba era sobrevivir día a día sin llamar la atención del tribunal. Y para ello, la estrategia más segura era la conformidad. Asistir regularmente a misa. Cumplir ostentosamente con los preceptos religiosos. Evitar cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como sospechoso. Y sobre todo, no destacar, no opinar, no cuestionar. Esta cultura del silencio y la conformidad dejó huellas profundas en la sociedad cordobesa. Huellas que algunos historiadores creen detectar incluso siglos después de que la Inquisición fuera abolida. Una cierta reticencia a hablar de ciertos temas. Una tendencia a evitar el conflicto abierto. Una desconfianza hacia las instituciones que se presenta como prudencia. No es posible establecer una relación causal directa entre la experiencia inquisitorial y estos rasgos culturales. Pero tampoco parece casual que las sociedades que sufrieron con mayor intensidad la represión religiosa desarrollaran mecanismos de autoprotección que se transmitieron de generación en generación. El Alcázar, mientras tanto, seguía cumpliendo su función. Los siglos pasaban. Los inquisidores se sucedían unos a otros. Los procedimientos se mantenían esencialmente iguales, aunque el número de casos iba disminuyendo gradualmente. En el siglo XVIII, la Inquisición española entró en una fase de decadencia progresiva.
Las ideas ilustradas que llegaban de Francia y de otros países europeos cuestionaban abiertamente la legitimidad de un tribunal que juzgaba los pensamientos y las creencias. Los intelectuales reformistas abogaban por la abolición del Santo Oficio, y aunque la institución resistió durante décadas, su poder efectivo fue erosionándose poco a poco. Los últimos procesos importantes celebrados en el Alcázar de Córdoba datan de finales del siglo XVIII. Para entonces, el tribunal se había convertido en una sombra de lo que había sido. Las ejecuciones eran rarísimas. Los autos de fe habían perdido su antiguo esplendor. Y los propios inquisidores parecían conscientes de que el mundo estaba cambiando a su alrededor de maneras que no podían controlar. La invasión napoleónica de 1808 supuso un golpe casi definitivo. José Bonaparte, el rey impuesto por los franceses, decretó la abolición de la Inquisición en los territorios que controlaba. El Alcázar de Córdoba dejó temporalmente de funcionar como tribunal. Los prisioneros fueron liberados. Los archivos fueron parcialmente dispersados. Y aunque la restauración de Fernando VII en 1814 supuso un breve restablecimiento del Santo Oficio, este ya no volvería a recuperar su antiguo poder. La abolición definitiva llegó en 1834, durante la regencia de María Cristina. El Tribunal del Santo Oficio de Córdoba cerró sus puertas para siempre. El Alcázar, que durante más de 3 siglos había sido sede de la Inquisición, quedó vacío de su terrible propósito. Pero el edificio seguía en pie, y había que decidir qué hacer con él. Durante las décadas siguientes, el Alcázar conoció diversos usos. Las autoridades civiles lo emplearon como instalación militar. Parte del edificio se habilitó como cárcel común, heredando de alguna manera su antigua función carcelaria, aunque ahora bajo jurisdicción civil. Los jardines, que durante el periodo inquisitorial habían sido espacios reservados para los funcionarios del tribunal, comenzaron a abrirse tímidamente al público. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgió un creciente interés por el patrimonio histórico. Los viajeros románticos que recorrían Andalucía descubrían en Córdoba un tesoro de arquitectura medieval que había sobrevivido a los siglos. La mezquita catedral atraía visitantes de toda Europa, y el Alcázar, con sus torres y sus muros de piedra, comenzó a ser valorado como monumento digno de conservación. Las primeras restauraciones se llevaron a cabo con criterios que hoy nos parecen discutibles. Se reconstruyeron partes del edificio que estaban muy deterioradas. Se añadieron elementos decorativos que pretendían evocar un pasado medieval idealizado. Y se comenzó a desarrollar una narrativa turística que enfatizaba ciertos aspectos de la historia del lugar mientras silenciaba otros. Los jardines fueron la prioridad. A lo largo del siglo XX, se fueron ampliando y embelleciendo hasta alcanzar su configuración actual. Las fuentes, los estanques, las avenidas de cipreses, todo fue diseñado para crear un espacio de belleza y tranquilidad. Un espacio que invitara al paseo, a la contemplación, a la fotografía. Un espacio que hiciera olvidar lo que este lugar había sido durante tanto tiempo. El interior del Alcázar se fue adaptando para las visitas turísticas. Se habilitaron recorridos que mostraban los salones principales, los patios, los baños de tradición árabe. Se instalaron paneles explicativos que hablaban de los reyes católicos, de la conquista de Granada, del encuentro con Cristóbal Colón. Historias gloriosas de un pasado imperial que resultaban mucho más atractivas que la memoria de los calabozos y las salas de tortura. Y es que había una incomodidad evidente a la hora de tratar el periodo inquisitorial. Durante el franquismo, la Inquisición fue rehabilitada parcialmente en el discurso oficial. Se la presentaba como una institución necesaria que había protegido la unidad religiosa de España frente a enemigos internos y externos. Los excesos, si se reconocían, se atribuían a casos aislados
o se justificaban por el contexto de la época. En ese clima, no había ningún interés en recordar lo que había ocurrido en el Alcázar durante 3 siglos. Tras la transición democrática, la actitud comenzó a cambiar. Los historiadores pudieron acceder a archivos que antes estaban cerrados. Se publicaron estudios rigurosos sobre el funcionamiento de la Inquisición en diferentes ciudades españolas, y surgió un debate sobre cómo debía recordarse este pasado. Pero la industria turística tiene sus propias lógicas. Y lo cierto es que los jardines bonitos venden mejor que las historias de represión religiosa. Hoy, cuando visitas el Alcázar de Córdoba, la experiencia está cuidadosamente diseñada para maximizar el placer estético. Te reciben los jardines, que son espectaculares. Puedes pasear entre fuentes y naranjos, escuchando el murmullo del agua. Puedes subir a las torres y contemplar vistas panorámicas de la ciudad, con la mezquita catedral dominando el horizonte. Puedes recorrer los patios interiores, admirando los arcos y las columnas que evocan la arquitectura andalusí. En algún momento del recorrido, quizás encuentres una mención a la Inquisición, un panel informativo, una breve referencia en la audioguía. Pero será algo marginal, casi una nota a pie de página en una historia mucho más amplia. No verás reconstrucciones de las celdas. No encontrarás exposiciones sobre los procedimientos del tribunal. No habrá ningún memorial que recuerde a las víctimas. Nada que perturbe la experiencia agradable que el visitante ha venido a buscar. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo gestionamos la memoria histórica. ¿Qué recordamos y qué olvidamos? ¿Qué historias contamos y cuáles silenciamos? ¿Y quién decide estas cosas? Porque el Alcázar de Córdoba no es solo un monumento. Es un lugar donde ocurrieron cosas que marcaron la vida de miles de personas. Personas que fueron arrancadas de sus hogares, encerradas en celdas oscuras, sometidas a interrogatorios interminables. Personas que perdieron sus bienes, su reputación, su libertad. Personas que murieron en la hoguera o que sobrevivieron marcadas para siempre por el estigma de haber sido procesadas. Sus nombres están en los archivos. Sus historias pueden reconstruirse, al menos parcialmente, a partir de los documentos que se conservan. Pero esas historias no forman parte del relato que se ofrece al visitante promedio. No encajan con la imagen de belleza y armonía que el turismo quiere proyectar. Y sin embargo, quizás deberían formar parte de ese relato. No para convertir la visita en una experiencia deprimente. No para juzgar con ojos del presente lo que ocurrió hace siglos, sino simplemente para reconocer la complejidad de los lugares que visitamos. Para entender que las piedras que admiramos fueron testigos de sufrimiento, además de esplendor. Para recordar que la historia no es solo una sucesión de batallas y reinados, sino también la experiencia vivida por personas comunes que muchas veces no tuvieron control sobre su propio destino. Hay otros lugares en Europa que han optado por un enfoque diferente. Antiguos campos de concentración convertidos en memoriales. Prisiones históricas transformadas en museos que explican los sistemas de represión del pasado. Espacios donde la memoria del sufrimiento se preserva deliberadamente como parte de la herencia colectiva. Estos lugares son difíciles de visitar. No ofrecen una experiencia placentera, pero cumplen una función social importante. Nos recuerdan de lo que somos capaces como especie, para bien y para mal. El Alcázar de Córdoba podría ser uno de esos lugares. Podría combinar la belleza de sus jardines con una reflexión honesta sobre su pasado inquisitorial. Podría ofrecer al visitante no solo una postal bonita, sino también una oportunidad de aprender algo sobre una época oscura de nuestra historia. Pero para eso haría falta una voluntad política y cultural que hasta ahora no se ha manifestado con claridad. Mientras tanto,
el Alcázar sigue recibiendo a sus cientos de miles de visitantes anuales. Las fuentes siguen cantando bajo el sol de Córdoba. Los naranjos siguen perfumando el aire. Y las torres siguen alzándose sobre el paisaje, guardando en su interior secretos que casi nadie se detiene a escuchar. Hay algo profundamente extraño en la forma en que nos relacionamos con los lugares históricos. Caminamos por espacios donde ocurrieron tragedias, tomamos fotografías, comentamos la belleza de la arquitectura y luego seguimos adelante con nuestras vidas sin que nada de lo que hemos visto nos afecte demasiado. Es como si el paso del tiempo hubiera desinfectado esos lugares, purificándolos de todo el sufrimiento que alguna vez contuvieron. El Alcázar de Córdoba es un ejemplo perfecto de este fenómeno. Cada día cientos de personas cruzan sus puertas, pasean por los jardines, se sientan en los bancos de piedra a descansar del calor andaluz. Hacen cola para subir a las torres y obtener la mejor vista panorámica. Compran postales en la tienda de recuerdos y luego se marchan, llevándose consigo imágenes de fuentes y cipreses sin haber pensado demasiado en lo que este lugar significó durante siglos para quienes fueron traídos aquí contra su voluntad. No es que los visitantes sean insensibles, es que nadie les ha contado esa parte de la historia, o se la han contado de manera tan marginal, tan aséptica, que no ha logrado penetrar en su conciencia. El Alcázar se presenta como un monumento a la belleza y al poder real, no como un memorial del sufrimiento. Y los turistas consumen lo que se les ofrece. Esta forma de gestionar el patrimonio histórico refleja decisiones conscientes. Alguien decidió qué historias se contarían y cuáles se omitirían. Alguien diseñó los recorridos turísticos de manera que ciertos espacios quedaran fuera de la vista. Alguien redactó los textos de los paneles informativos, eligiendo cuidadosamente las palabras para que la experiencia resultara agradable. No hay ninguna conspiración en esto. Es simplemente el funcionamiento normal de una industria que vende experiencias placenteras a cambio de dinero. Pero las consecuencias de estas decisiones son significativas. Porque lo que no se recuerda tiende a olvidarse. Y lo que se olvida deja de formar parte de nuestra comprensión colectiva del pasado. Si generaciones enteras de visitantes recorren el Alcázar sin enterarse de que fue sede de la Inquisición durante más de 300 años, llegará un momento en que ese dato simplemente desaparezca de la memoria social. Quedará relegado a los libros de historia que casi nadie lee, y el edificio habrá sido definitivamente vaciado de su significado más profundo. Algunos dirán que esto no tiene mayor importancia, que lo que ocurrió hace siglos ya no nos afecta, que no tiene sentido cargar a las nuevas generaciones con la culpa de crímenes cometidos por sus antepasados. Y hay algo de verdad en este argumento. No podemos vivir permanentemente abrumados por el peso de la historia. Necesitamos poder disfrutar de las cosas bellas sin que cada piedra nos recuerde alguna atrocidad del pasado. Pero hay una diferencia entre olvidar por completo y recordar de manera equilibrada. Es posible admirar la arquitectura del Alcázar y al mismo tiempo ser consciente de lo que ocurrió entre sus muros. Es posible disfrutar de los jardines y simultáneamente dedicar un pensamiento a quienes sufrieron aquí. Es posible, en definitiva, mantener una relación con el pasado que no sea ni de negación ni de obsesión, sino de reconocimiento sereno. Las víctimas de la Inquisición cordobesa merecen al menos eso. No piden venganza, porque llevan siglos muertas. No piden reparación, porque no hay nada que pueda devolverles lo que perdieron. Pero quizás merecen que alguien pronuncie sus nombres de vez en cuando. Que alguien recuerde que existieron. Que alguien reconozca que lo que les ocurrió fue injusto,
aunque fuera legal en su tiempo. Los archivos conservan miles de esos nombres. Hombres y mujeres de todas las edades y condiciones. Conversos acusados de judaizar, moriscos sospechosos de practicar el Islam en secreto, extranjeros detenidos por herejía protestante, mujeres denunciadas por brujería o hechicería, clérigos procesados por desviaciones doctrinales, simples vecinos atrapados en una red de denuncias cruzadas que escapaba a su control. Detrás de cada expediente hay una vida. Una persona que tenía familia, que trabajaba en algún oficio, que tenía sueños y preocupaciones como cualquiera de nosotros. Una persona cuya existencia quedó truncada o marcada para siempre por el encuentro con el tribunal. Algunos sobrevivieron a la experiencia, otros no, pero todos cargaron con las consecuencias hasta el final de sus días. Es probable que muchos de ellos fueran inocentes incluso según los criterios de la época. La Inquisición cometía errores como cualquier sistema judicial. Y la dependencia de las denuncias anónimas, la imposibilidad de conocer a los acusadores, la presión para obtener confesiones, todo ello favorecía las condenas injustas. Historiadores que han estudiado los expedientes calculan que un porcentaje significativo de los procesados fueron víctimas de venganzas personales, rivalidades comerciales o simples malentendidos. Pero incluso aquellos que eran culpables según los parámetros del tribunal, aquellos que efectivamente practicaban en secreto la religión de sus antepasados, merecen nuestra reflexión, porque lo que hacían no era ningún crimen según nuestra manera actual de entender las cosas. Rezar según las tradiciones de sus padres, guardar ciertos días festivos, preparar la comida de determinada manera. Nada de esto causaba daño a nadie. Nada de esto justificaba la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la muerte. El Alcázar de Córdoba fue escenario de todo esto. Sus muros absorbieron los gritos de los torturados, las súplicas de los condenados, el silencio terrible de quienes esperaban en sus celdas sin saber qué suerte les aguardaba. Si las piedras pudieran hablar, contarían historias que nos helarían la sangre. Pero las piedras no hablan, y nosotros hemos optado por no escuchar lo que los documentos sí pueden contarnos. Cuando caminas hoy por el Alcázar, hay zonas que permanecen cerradas al público. Los sótanos donde estuvieron las celdas no forman parte del recorrido turístico habitual. Las dependencias donde se llevaban a cabo los interrogatorios no están señalizadas. No hay placas que indiquen aquí se aplicaba la tortura o aquí esperaban los prisioneros su sentencia. Nada perturba la serenidad del paseo entre jardines. Esto no es casual. Es el resultado de una política de memoria que ha optado por el olvido. Una política que quizás responde a motivaciones comprensibles. Promocionar el turismo, evitar controversias, no remover heridas del pasado que algunos preferirían mantener cerradas. Pero es una política que tiene un precio. Y el precio es la pérdida de una oportunidad para la reflexión colectiva. Porque visitar un lugar como el Alcázar podría ser mucho más que una experiencia estética. Podría ser una oportunidad para preguntarnos cómo fue posible que una sociedad entera aceptara la existencia de una institución como la Inquisición. ¿Cómo fue posible que personas normales, vecinos, familiares, amigos, denunciaran a otros ante un tribunal que podía condenarlos a muerte? ¿Cómo fue posible que los inquisidores, hombres que probablemente se consideraban a sí mismos justos y piadosos, llevaran a cabo su trabajo día tras día sin que les temblara el pulso? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas importantes, porque nos obligan a reconocer que la capacidad para la crueldad no es exclusiva de monstruos excepcionales. Está presente en sociedades aparentemente normales, en instituciones respetables, en personas que creen estar haciendo el bien.
Y si no entendemos cómo funciona esto, corremos el riesgo de repetirlo bajo formas nuevas. La Inquisición no fue un accidente de la historia. Fue el producto lógico de una manera de entender el mundo, una manera que consideraba legítimo imponer creencias por la fuerza, que veía la disidencia religiosa como una amenaza existencial para la comunidad, que aceptaba el sufrimiento de unos pocos como precio necesario para la salvación de muchos. Esta manera de pensar no desapareció con la abolición del Santo Oficio. Sigue presente, bajo otras formas, en muchas sociedades contemporáneas. Por eso, el recuerdo del Alcázar importa, no como ejercicio de autoflagelación colectiva, no como pretexto para juzgar a nuestros antepasados con la superioridad moral del presente, sino como recordatorio de lo que puede ocurrir cuando una sociedad permite que el poder se ejerza sin límites sobre las conciencias de las personas, cuando la diferencia se convierte en delito, cuando la sospecha sustituye a la presunción de inocencia, cuando el miedo se instala como mecanismo de control social. El Alcázar de Córdoba sigue ahí, junto al Guadalquivir, con sus torres alzándose hacia el cielo andaluz. Los jardines siguen siendo hermosos. Las fuentes siguen murmurando su música de agua. Los naranjos siguen perfumando el aire cada primavera. Todo parece tranquilo, apacible, completamente desconectado del pasado terrible que el lugar presenció. Quizás eso está bien. Quizás los lugares tienen derecho a reinventarse, a despojarse de sus memorias más oscuras, a convertirse en algo nuevo. Los seres humanos lo hacemos constantemente. Dejamos atrás nuestros errores, nuestros sufrimientos, nuestras vergüenzas. Construimos nuevas identidades sobre las ruinas de las antiguas. No tiene nada de malo que los edificios hagan lo mismo. Pero hay algo que se pierde cuando el olvido es demasiado completo. Algo que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con el respeto hacia quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Las víctimas de la Inquisición cordobesa no tienen tumba donde llevarles flores. No tienen descendientes que mantengan viva su memoria. Solo tienen los expedientes amarillentos de los archivos y las piedras mudas del Alcázar. Tal vez bastaría con un gesto pequeño, una placa discreta en algún lugar del recorrido, un espacio dedicado a explicar esta parte de la historia del edificio, una mención en las audioguías que no se limite a una frase de pasada, algo que permita al visitante, si así lo desea, detenerse un momento a reflexionar sobre lo que este lugar significó para tantas personas. No cambiaría nada de lo que ocurrió. No devolvería la vida a los muertos. No repararía las injusticias de hace siglos. Pero sería un reconocimiento. Una forma de decir que sabemos lo que pasó aquí, que no lo hemos olvidado, que las víctimas merecen al menos el recuerdo. El Alcázar de Córdoba no fue un monstruo ni una víctima. Fue simplemente un escenario. El escenario donde se representó, durante más de 300 años, uno de los dramas más oscuros de la historia española. Un drama con muchos actores. Los inquisidores que creían estar sirviendo a Dios y al rey. Los funcionarios que cumplían con su trabajo burocrático sin hacerse demasiadas preguntas. Los denunciantes que señalaban a sus vecinos por motivos que iban desde el celo religioso hasta la envidia más mezquina. Los testigos que declaraban lo que creían haber visto o lo que les convenía decir que habían visto. Los verdugos que ejecutaban las sentencias con la frialdad de quien realiza un oficio más. Y las víctimas, por supuesto. Las víctimas que fueron el centro de todo este sistema y que, paradójicamente, son las que menos voz tienen en el relato que hemos heredado. Este edificio fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la religión y el control social.
No podemos juzgarlo con los criterios del presente sin caer en el anacronismo. Pero tampoco podemos ignorar lo que representa sin caer en la complicidad con el olvido. Las casas sobreviven a las personas. Los palacios sobreviven a los reyes que los habitaron. Las prisiones sobreviven a los carceleros y a los prisioneros. Y quizás por eso nos fascinan tanto estos lugares. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Las pasiones que parecían tan intensas, los conflictos que parecían tan importantes, las certezas que parecían tan absolutas. Todo eso se ha desvanecido. Solo quedan las piedras, los jardines, el murmullo del agua en las fuentes. Dentro de 100 años, otros visitantes caminarán por el Alcázar de Córdoba. Quizás para entonces la forma de presentar este lugar haya cambiado. Quizás se haya encontrado un equilibrio entre la celebración de su belleza y el reconocimiento de su historia más oscura. O quizás el olvido sea ya tan completo que nadie recuerde siquiera que aquí funcionó la Inquisición durante siglos. No podemos saberlo. Lo único que podemos hacer es intentar, desde nuestro presente, ser honestos con el pasado. Reconocer la complejidad de los lugares que visitamos, preguntarnos por las historias que no se cuentan y guardar un momento de silencio por aquellos cuyo sufrimiento quedó absorbido por estas piedras antiguas. El río Guadalquivir sigue fluyendo junto a los muros del Alcázar, como ha fluido durante milenios. Ha visto pasar califas y reyes, inquisidores y prisioneros, turistas y mendigos. Sus aguas no guardan memoria de nada. Simplemente fluyen hacia el mar, indiferentes a las tragedias humanas que han ocurrido en sus orillas. Quizás esa indiferencia del agua, de las piedras, del tiempo, sea la lección final que el Alcázar tiene para ofrecernos. Todo pasa, todo se olvida, todo termina disolviéndose en la corriente incesante de los siglos. Y sin embargo, mientras estemos aquí, mientras seamos capaces de recordar, tenemos la responsabilidad de hacerlo. No por los muertos, que ya nada necesitan, sino por nosotros mismos. Para saber de dónde venimos, para entender lo que somos, para imaginar lo que podríamos llegar a ser. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Alcázar de Córdoba. Espero que estas palabras te hayan ofrecido una perspectiva diferente sobre un lugar que quizás conocías solo por sus jardines y sus torres. Ahora es momento de descansar. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que las imágenes del pasado se vayan desvaneciendo suavemente. Mañana será otro día con sus propias historias por descubrir. Descansa.